En tu nombre, Señor, echaré las redes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En este día en que el Señor nos regala, dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. La primera lectura tomada del segundo libro de Samuel. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor: Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor: ¿Eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he habitado en una casa, sino que he viajado acá para allá con los israelitas. ¿Encargué acaso a algún juez de Israel, a los que mandé pastores a mi pueblo Israel, que me construyese una casa de cedro? Pues bien, di esto a mi siervo David: así dice el Señor de los ejércitos: yo te saqué de los apriscos de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas. Acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo. Lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que animales lo afligen como antes, desde el día en que nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, te haré grande y te daré una dinastía. Cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus padres, estableceré después de ti a un descendiente tuyo, un hijo de tus entrañas, y consolidará su reino. Él edificará un templo en mi honor, y yo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si se tuerce, lo corregiré con varas y golpes, como suelen los hombres, pero no le retiraré mi lealtad, como se la retiré a Saúl, al que aparté de mi presencia. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia, y tu trono durará por siempre. Natán comunicó a David toda la visión y todas estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cantemos con el salmista en el Salmo 88. Le mantendré eternamente mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo: te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y yo le nombraré mi primogénito.
excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. El Santo Evangelio está tomado de San Marcos en su capítulo 4, verso del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdone. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconscientes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todos los demás los invaden, ahogan la palabra y se quedan estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y le dan
una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, brevemente hablar un poco sobre lo que nos muestra principalmente el Evangelio de hoy. Vemos que Jesús nos va hablando en parábolas, nos va enseñando en parábolas. ¿Y qué es esto? Muchas veces utilizamos muchos términos que derivan de las lenguas clásicas, sea metáfora, parábola, como acabamos de escuchar, alegoría. Y estas figuras léxicas tienen una función de reforzamiento de lo que se dice. Y un ejemplo de ello es si decidimos que los loros se sientan todos juntos, no nos referimos a los pájaros, sino a un cierto tipo de persona, un poco cotillas, con una sola palabra alegórica. Lo hemos dicho todo, con una sola palabra. Quien tiene una mentalidad, sea matemática y lógica, no ama el lenguaje popular de las parábolas. Sin embargo, vemos que la psicología moderna ha descubierto la riqueza del lenguaje a través de las imágenes. De hecho, la realidad no es simple y precisa como una fórmula matemática. Y vemos, queridos hermanos, que al hablar Jesús de esta manera, en forma de parábola, con una sola palabra, nos describe todo el contenido. Y vemos que cuando iba expresando lo del sembrador sobre la semilla que cae en terreno pedregoso, sea en la zarza, en terreno bueno, entre otros, con eso nos va describiendo la realidad de la vida. Y vemos que al terminar Jesús de hablar en parábolas, los discípulos preguntaban a Jesús. Todavía no entendían tanto que le hablaba Jesús sobre el reino. Ellos que todavía estaban junto a él, todavía no podían entender lo que en verdad Jesús quería explicar, que incluso debían de preguntar. Y es entonces cuando Jesús dice: a ustedes se les han comunicado los secretos del reino de Dios, y a los de fuera, en cambio, se les presenta todo en parábolas para que oigan, pero no entiendan. ¿Y qué significa esto? Que las parábolas sirven para que entendamos mejor, pero a veces son difíciles, como adivinanzas. Por ejemplo, como qué significa papá largo, mamá tortuosa, la hija bella. Papá largo, mamá tortuosa, la hija bella.
es una metáfora para indicar la vid, y precisamente en el palo de mantenimiento, la rama y el fruto. Lo entenderá solo quien sea más inteligente y sepa razonar, porque aquellos que se dedican a investigar, aquellos que se dedican a saborear la palabra de Dios, pueden entender el verdadero misterio que tiene Jesús para con nosotros. Por eso dice Jesús: el que tenga oído para oír, que oiga. Pues, queridos hermanos y hermanas, Jesús, que nos invita a escuchar su palabra, que podamos nosotros también escucharla y ponerla en práctica, y sembrar en tierra buena, para que podamos dar el 100%. Pues que el Señor les bendiga, que por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, podamos recibir la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes.